Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy continuamos con nuestra serie clave para dominar el cálculo, los límites. En este video vamos a atacar uno de los problemas más comunes y que más dolores de cabeza suele dar en los exámenes de Matemática 1, los límites que resultan en la forma indeterminada 0 dividido por 0. Vamos a resolver 5 ejercicios típicos de examen paso a paso. Pero antes de empezar a factorizar y a simplificar, quiero que nos detengamos un minuto. Es vital entender por qué podemos hacer lo que vamos a hacer. No quiero que se conviertan en robots que solo tachan términos arriba y abajo sin saber la razón. ¿Qué nos permite matemáticamente eliminar ese factor que molesta? La respuesta está en una propiedad fundamental de los límites, una herramienta teórica muy poderosa que nos dice lo siguiente. Imaginen que tenemos dos funciones distintas. Llamemos a la primera f de x y a la segunda g de x. La propiedad establece que, si la función f de x es exactamente igual a la función g de x para cualquier valor de x, excepto quizás en un punto específico que llamaremos a, entonces podemos afirmar con total seguridad que el límite de la función original f de x cuando x tiende al valor a será idéntico al límite de la segunda función g de x cuando x tiende a ese mismo valor a. Esto se cumple siempre que el límite de esa segunda función exista. Quizás se pregunten, ¿y esto qué tiene que ver con el 0 sobre 0? Tiene todo que ver. Cuando ustedes intentan calcular un límite por sustitución directa y obtienen 0 en el numerador y 0 en el denominador, eso nos indica que hay un problema justo en ese punto al que nos estamos acercando. Gráficamente suele ser un hueco en la función. Nuestra función original es esa f de x complicada. El método que usaremos hoy consiste en usar el álgebra, específicamente la factorización, para identificar y simplificar el término que está causando ese 0 tanto arriba como abajo. Al simplificar la expresión, lo que realmente estamos haciendo es encontrar esa segunda función, la g de x, que mencionaba la propiedad. Esta nueva función simplificada es mucho más fácil de manejar y se comporta exactamente igual que la original en todo su dominio, excepto en el punto problemático donde la original se indefinía. Gracias a la propiedad que acabamos de ver, tenemos permiso matemático para calcular el límite de la función fácil, la simplificada, y asegurar que ese resultado es la respuesta correcta para nuestra función original difícil. Entendido esto, tenemos luz verde para empezar con los ejercicios. Vamos a ello. Bien, vamos con el primer problema. El enunciado nos pide evaluar el límite cuando x tiende a 0 de la expresión formada por el binomio 3 más x elevado al cuadrado menos 9, todo eso sobre x. Como siempre, empezamos con la evaluación directa. Sustituimos la x por 0. En el numerador nos queda 3 al cuadrado, que es 9, y 9 menos 9 es 0. En el denominador, al sustituir, también obtenemos 0. Confirmado. Tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0, así que vamos a aplicar álgebra para transformarla. La ruta directa aquí es desarrollar el binomio al cuadrado del numerador. Al hacerlo, obtenemos 9 más 6x más x al cuadrado. A esto le restamos el 9 original de nuestra expresión, manteniendo todo sobre x. Simplificamos. Cancelamos el 9 positivo con el 9 negativo, la expresión se reduce a 6x más x al cuadrado, todo sobre x. Para levantar la indeterminación, factorizamos el numerador sacando factor común x. Nos queda x multiplicando al binomio 6 más x, todo dividido entre x. Y aquí está el paso clave. Como x tiende a 0, pero no es 0, podemos simplificar la x del numerador con la del denominador. Nos quedamos con una nueva expresión equivalente, simplemente 6 más x. Esta es nuestra función fácil. Aplicamos la propiedad teórica y evaluamos el límite cuando x tiende a 0 de esta nueva expresión, 6 más x. Al hacer la sustitución directa, nos queda 6 más 0, lo cual nos da como resultado 6. Conclusión del primer ejercicio. El límite de nuestra expresión original, cuando x tiende a 0, es igual a 6. Indeterminación salvada. Vamos por el segundo.
Pasemos al segundo problema. Nos piden evaluar el límite cuando x tiende a 2 de la fracción formada por x al cuadrado menos 2x en el numerador y x al cuadrado menos x menos 2 en el denominador. Iniciamos con la evaluación directa sustituyendo la x por 2. En el numerador, 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2, que es 4, nos da 0. En el denominador, 2 al cuadrado es 4, menos 2, también nos da 0. Nuevamente nos topamos con la indeterminación 0 sobre 0. Vamos a factorizar para encontrar nuestra función equivalente. Empecemos por el numerador, x al cuadrado menos 2x. Aquí aplicamos factor común, extraemos la x y nos queda x multiplicando al binomio x menos 2. Ahora el denominador, x al cuadrado menos x menos 2, es un trinomio clásico. Lo factorizamos buscando dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den menos 1. Esos números son menos 2 y 1 positivo. Por lo tanto, el denominador factorizado es el producto del binomio x más 1 por el binomio x menos 2. Si observamos nuestra nueva fracción, el factor x menos 2 se repite tanto arriba como abajo. Como nuestra x tiende a 2, pero no es exactamente 2, aplicamos la propiedad y simplificamos con total confianza este término problemático que nos estaba causando el 0. Nuestra nueva función simplificada, nuestra función equivalente fácil, es x en el numerador dividido entre x más 1 en el denominador. Procedemos a la evaluación final calculando el límite de esta nueva expresión cuando x tiende a 2. Hacemos la sustitución directa y obtenemos 2 en el numerador y 2 más 1 en el denominador. Por lo tanto, llegamos a nuestra conclusión final. El límite de la expresión original cuando x tiende a 2 es igual a 2/3. Pasemos al tercer problema. Nos piden evaluar el límite cuando x tiende a menos 3 de la fracción formada por x al cuadrado menos 9 en el numerador y 2x al cuadrado más 7x más 3 en el denominador. Hacemos la evaluación directa sustituyendo x por menos 3. En el numerador, menos 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 9 es 0. En el denominador, al evaluar el polinomio obtenemos 18 menos 21 más 3, lo que también resulta en 0. Obtenemos nuevamente la forma indeterminada 0 sobre 0, así que procedemos a factorizar ambas partes. En el numerador tenemos x al cuadrado menos 9. Esto es una diferencia de cuadrados clásica. Al factorizarla, nos da el producto de los binomios x menos 3 por x más 3. En el denominador tenemos un trinomio. Al factorizar la expresión 2x al cuadrado más 7x más 3, obtenemos el producto de los binomios 2x más 1 por x más 3. Observamos nuestra nueva fracción y vemos claramente que el factor x más 3 está presente tanto arriba como abajo. Como x tiende a menos 3 pero no llega a ser exactamente ese valor, aplicamos nuestra propiedad y simplificamos ese factor común problemático. Nuestra expresión equivalente y simplificada ahora es x menos 3 en el numerador, dividido por 2x más 1 en el denominador. Realizamos la evaluación final calculando el límite de esta nueva expresión cuando x tiende a menos 3. Sustituyendo, tenemos en el numerador menos 3, que es menos 6. En el denominador, 2 por menos 3 es menos 6, y menos 6 más 1 nos da menos 5. Nos queda la fracción menos 6 sobre menos 5. Aplicamos la regla de los signos para la división, y el resultado final es 6/5 positivos. Concluimos entonces que el límite de nuestra expresión original cuando x tiende a menos 3 es igual a 6/5. Excelente trabajo. Vamos con el siguiente. Llegamos al cuarto problema. En esta ocasión nos piden evaluar el límite cuando x tiende a 1 de la fracción formada por x a la cuarta menos 1 en el numerador y x al cubo menos 1 en el denominador. Comenzamos, como dicta la regla, con la evaluación directa. Sustituimos la x por 1. En el numerador, 1 a la cuarta es 1, menos 1 nos da 0. En el denominador, 1 al cubo es 1, menos 1 también resulta en 0. Tenemos otra vez la forma indeterminada 0 sobre 0, por lo que aplicaremos nuestras técnicas de factorización de polinomios. En el numerador
Tenemos x a la cuarta menos 1. Podemos tratar esto como una diferencia de cuadrados. Esto nos da x al cuadrado menos 1 multiplicado por x al cuadrado más 1. Sin embargo, el primer factor es a su vez otra diferencia de cuadrados. Al factorizarlo completamente, el numerador queda como el producto de x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1. Ahora miremos el denominador. Tenemos x al cubo menos 1. Esta es una diferencia de cubos perfecta. Al aplicar la regla, el denominador factorizado es el binomio x menos 1 multiplicado por el trinomio x al cuadrado más x más 1. Reescribimos nuestra fracción con el numerador y denominador factorizados. Inmediatamente salta a la vista nuestro factor problemático. El binomio x menos 1 está tanto arriba como abajo. Y gracias a nuestra propiedad de los límites, como x tiende a 1 pero no es 1, podemos simplificarlo. Nuestra expresión equivalente y simplificada nos queda así. En el numerador, el producto de x más 1 por x al cuadrado más 1. Y en el denominador, el trinomio x al cuadrado más x más 1. Hacemos nuestra evaluación final sustituyendo la x por el número 1. En el numerador, el primer paréntesis nos da 1 más 1, que es 2. El segundo paréntesis es 1 al cuadrado más 1, que también es 2. 2 por 2 nos da un numerador de 4. En el denominador, evaluamos 1 al cuadrado, más 1, lo que suma 3. Nuestra conclusión final es directa. El límite de la expresión original cuando x tiende a 1 es igual a 4/3. Y para cerrar con broche de oro, llegamos al quinto y último problema de hoy. Nos piden evaluar el límite cuando x tiende a menos 2 de la fracción que tiene x al cuadrado más 2x en el numerador y x al cubo más 8 en el denominador. Comenzamos con la evaluación directa sustituyendo la x por menos 2. En el numerador, menos 2 al cuadrado es 4. Y 2 por menos 2 es menos 4. 4 menos 4 nos da 0. En el denominador, menos 2 al cubo es menos 8. Y menos 8 más 8 también es 0. Confirmamos la indeterminación 0 sobre 0, así que es hora de factorizar. En el numerador aplicamos factor común. Extraemos la x, lo que nos deja con x multiplicando al binomio x más 2. En el denominador tenemos x al cubo más 8. Al recordar que 8 es 2 al cubo, identificamos inmediatamente una suma de cubos perfectos. Aplicando la regla de factorización, el denominador se convierte en el producto del binomio x más 2 por el trinomio x al cuadrado menos 2x más 4. Al reescribir nuestra fracción, notamos que el factor x más 2 se repite en el numerador y en el denominador. Como x tiende a menos 2, pero no es exactamente menos 2, aplicamos la propiedad de los límites y simplificamos este factor problemático. Nuestra nueva expresión equivalente es x en el numerador, sobre el trinomio x al cuadrado menos 2x más 4 en el denominador. Pasamos a la evaluación final sustituyendo la x por menos 2 en nuestra función simplificada. En el numerador nos queda simplemente menos 2. En el denominador, menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2 por menos 2 es también 4 positivo, más el 4 que ya teníamos. Sumamos el denominador y obtenemos 12. Nos queda la fracción menos 2 sobre 12. Simplificamos sacando mitad arriba y abajo y llegamos al resultado de menos 1/6. La conclusión final de nuestro quinto ejercicio es que el límite original cuando x tiende a menos 2 es igual a menos 1/6. Con esto terminamos la ronda de ejercicios por hoy. Espero que esta explicación paso a paso y la justificación teórica les haya servido para dominar estos límites y estar súper preparados para sus exámenes. No olviden suscribirse, practicar mucho y nos vemos en el próximo video de Educación Matemática.